Vamos a proseguir con nuestro estudio de esta hermosa historia de amor que se halla escrita para nosotros en el libro de Ruth. Según hemos visto, esta joven moabita llamada Ruth entró en la familia de Noemí. Y vimos también que tanto ella como su suegra Noemí enviudaron. Y entonces se marcharon de la tierra de Moab y regresaron a Belén, que era la patria, la ciudad donde nació Noemí. Y allí están ahora estas dos viudas, mujeres muy pobres, sin medios propios de subsistencia. En el capítulo 2 del libro de Ruth, conocimos a un pariente de Noemí llamado Booz, y fue precisamente en los campos de Booz que Ruth se dispuso a espigar, buscando grano para que tanto ella como Noemí pudieran mantenerse y conseguir alimentos. Este Booz, pariente de Noemí, del que leemos en Ruth 2:1, no nos es presentado en ese versículo como redentor. De esto hablamos ya en nuestro último estudio, pero sí dice que era un hombre rico. Y según dijimos también en nuestro último estudio, Cristo es nuestro pariente porque Él tomó una naturaleza humana. Sin embargo, reflexionando un poquito más sobre esto, yo pienso que el objetivo principal de Ruth 2:1 no es señalar que Él tomó una naturaleza humana, sino más estrictamente que Cristo es nuestro redentor, porque el hecho de tomar una naturaleza humana era el primer paso para llegar a ser nuestro redentor. No obstante, Cristo sí es también nuestro pariente, por cuanto Él es Dios y nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Pero por haber pecado y por habernos rebelado contra Él, somos como Ruth, viudas, es decir, no tenemos esposo, no tenemos ninguna relación con Dios. Estamos alejados de Dios por causa de nuestro pecado. Sin embargo, en virtud del hecho de que somos seres humanos creados a imagen de Dios, en ese sentido estamos emparentados con Él. Yo sí creo que este es el cuadro que vemos aquí en Ruth 2:1. Ahora bien, recuerden que Booz era un hombre rico. Dice este versículo que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Booz era pues un pariente muy cercano de la familia de Elimelec y por ende de Noemí, por cuanto ella estaba casada con Elimelec. Y ese es un retrato de Dios. Dios es nuestro pariente porque Él nos creó y en ese sentido nosotros somos hijos suyos. Y por supuesto, Él es rico. Él es el Dios infinito, Rey de reyes y Señor de señores, y por consiguiente infinitamente rico. El mundo entero le pertenece, según leemos en el Salmo 50, en el versículo 10, que a la letra dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Pues bien, fue en los campos de Booz que Ruth comenzó a espigar. Y permítanme decir dos cosas en relación con este asunto de espigar. En la Biblia, Dios estableció una regla con respecto a la siega de los campos. Vamos a buscar en el libro del Levítico el capítulo 19. Y en los versículos 9 y 10 leemos: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada.
y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, sino que para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Y de manera similar, en Levítico 23:22 dice: Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y entonces un versículo más que hace alusión a este asunto es Deuteronomio 24:19, donde leemos: Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y además, en los versículos 21 y 22 dice: Cuando vendimmies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Miren, en estos pasajes, Dios presenta una figura de la que Ruth es una representación. En el lenguaje de estos versículos vemos lo que Dios pone de relieve. Históricamente hablando y en un sentido espiritual, Israel en un tiempo fue pobre y fue huérfano. Es decir, no tenían a nadie que los defendiera. Eran esclavos en Egipto y se sentían encantados aún con las pocas espigas que podían recoger, con las obras. Ese era su sustento y lo que los mantenía vivos. Sin embargo, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y se constituyó en redentor de ellos. Dios los salvó de la esclavitud de Egipto y los israelitas de manera poderosa llegaron a ser el pueblo de Dios. Ahora bien, por cuanto Dios los había tratado así, ellos tenían que tratar de ese mismo modo a los extranjeros, a los que estaban fuera de Israel, es decir, a aquellos que eran viudas, a los que no tenían a nadie que se ocupara de ellos y proveyera para ellos. Y debían cuidarlos. Y de ese mismo modo también debían preocuparse por los pobres, por aquellos que no tenían nada a su favor. Y con vistas a eso, cuando segaran sus campos, puesto que tenían tan abundantes bendiciones de Dios, debían asegurarse de dejar algo para los que no tenían nada. Ese pues es el cuadro que vemos aquí, un cuadro que representa el evangelio que nosotros tenemos y que por supuesto en este cuadro es el fruto que procede de lo que hemos sembrado. Es el fruto de las bendiciones de Dios porque somos fieles, porque Él nos ha salvado. Pero debemos preocuparnos por los que están fuera, por aquellos que están ajenos al cuerpo de Cristo, por los que son extranjeros y por los que son viudas. En otras palabras, por los que todavía no se han desposado espiritualmente con Cristo, aquellos que no tienen a Cristo por esposo como sí lo tenemos nosotros cuando llegamos a ser salvos. Y debemos asegurarnos de que haya alimento también para los desposeídos que vienen buscando sustento espiritual. Encontramos un paralelo muy hermoso en Mateo capítulo 15, donde se habla de la mujer cananea a la que también se le llama Sirofenicia en otro pasaje. Vamos a leer en Mateo capítulo 15 los versículos 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer sirofenicia en Mateo capítulo 15, al igual que la propia Ruth, es figura de todos los que no son salvos, que están fuera de la ciudadanía de Israel y que no tienen ninguna relación con Dios. Para referirse espiritualmente a los elegidos que todavía no son salvos, la Biblia los llama viudas, extranjeros y huérfanos. Y espiritualmente ellos son pobres. Espiritualmente también son extranjeros, como aquellos que espigaban en los campos. La parte principal de la siega era de Israel, por cuanto los israelitas pertenecían a la casa de Dios. Y Jesús está usando a esta mujer cananea aquí a modo de ejemplo para decir: el alimento pertenece a la casa de Israel. Por supuesto, Jesús estaba probando y desarrollando la fe de esta mujer. Él estaba plenamente consciente de las demandas de la Biblia en cuanto a lo que debía dejarse para los pobres, los extranjeros y las viudas. Por lo tanto, Jesús no iba a rechazar jamás el ruego de esta mujer cananea, porque él no podía contravenir sus propios mandatos. Sin embargo, pareció que lo hacía así cuando le dijo que no tenía nada que darle, pero solamente lo hizo para desarrollar la fe de la mujer y para magnificar su propia fe que él le había dado a ella como un don. Es decir, lo hizo únicamente para mostrar que la fe que él le había dado a la mujer era ciertamente la fe de él, que según dijo, era muy grande. Y con ese fin, él se comportó por un momento como si no pudiera hacer nada por ella. Y además la llamó perrillo, cuando dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En aquellos días los perros vivían de lo que encontraban en la basura, en los desperdicios, y más que mascotas, se les consideraba un fastidio. Y ciertamente ocupaban un nivel diferente por completo al de las personas que estaban sentadas alrededor de la mesa. De hecho, pues, Jesús la comparó con un perro, como alguien marginado, como alguien que no tenía parte en Israel, que estaba maldito. Sí, como bien podemos ver, la estaba poniendo en la misma clase de Ruth, la moabita. La estaba clasificando de la misma manera porque los moabitas estaban malditos. Y Ruth, por ser ciudadana de la tierra de Moab, estaba maldita. Es ahí exactamente donde nosotros estamos antes de ser salvos. Estamos bajo la maldición de Dios. En el lenguaje bíblico somos perros. En el lenguaje bíblico también no tenemos parte con Israel, con aquellos que son hijos de Dios. No merecemos nada. Sin embargo, observen que la mujer cananea en Mateo 15 dijo: sí. En otras palabras, sí, eso es cierto, Señor. Yo no soy nada. No soy más que un perro. No tengo absolutamente nada que ofrecer, nada que traer. Y ese también es un retrato de la persona a quien Dios está atrayendo a la salvación
y se da cuenta de su ruina espiritual y que no tiene absolutamente nada que ofrecer. Ahora bien, ella dijo, Señor. O sea que comienza a reconocerlo como Señor y se dispone a obedecerlo y a contemplarlo como su única fuente de ayuda. Es así como nosotros debemos venir, sin pretensiones, confiando simplemente en Cristo como Señor. Y entonces ella dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este es un cuadro que representa a aquel que espigaba en los campos del Antiguo Testamento. Los pobres, las viudas, los extranjeros, los que aún estando fuera del pueblo bendito de Dios, recibían todas las bendiciones de Dios, al igual que las recibía Israel de manera colectiva, y podían espigar en el campo porque para ellos también había algo. Esta mujer cananea, sin darse cuenta de ello, por supuesto, está expresando la ley del Antiguo Testamento. Cuando ciegues tu campo, asegúrate de dejar algo para los pobres, y si dejas caer una espiga, no la recojas. Cuando ciegues los rincones de tu campo, no los ciegues exhaustivamente. Deja algo para los pobres de la tierra, para las viudas, para los extranjeros, para aquellos que están fuera, para los que no tienen ninguna bendición. Pues bien, la mujer sirofenicia estaba dispuesta a comer las migajas que caían de la mesa como un perro, como alguien que está maldito. Y es en ese contexto que la salvación vino a ella, porque Cristo le dijo, grande es tu fe. Es decir, la fe de Cristo que Él le había dado a ella. ¿Se dan cuenta del paralelo tan hermoso de esto con Ruth, la moabita? Ruth también estaba maldita. Fue al campo a recoger espigas, al campo, según leemos en Ruth 2:2, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. La mujer sirofenicia o cananea en Mateo 15 halló gracia en el Señor Jesucristo. Tuvo el privilegio de acudir directamente al Señor Jesucristo y halló gracia porque se le concedió la fe de Cristo. Este es un cuadro que muestra lo que ocurre con todo aquel que ha nacido de lo alto. En el capítulo 2 de Ruth, Dios presenta la figura de una pobre viuda, de una mujer que es pobre, viuda, extranjera, que reúne todas las características que debían tener aquellos que podían espigar en los campos, según leímos en los relatos de Levítico 19 y 23 y en Deuteronomio 24. Ruth es pobre, es viuda y es extranjera. Por consiguiente, es una legítima espigadora del campo. Y en el sentido histórico de esta historia de amor, su propósito al espigar era conseguir sustento físico para poder vivir. Pero en un sentido más profundo, la lección espiritual, la verdad espiritual maravillosa que se nos revela aquí, es que cuando va a espigar en el campo, Ruth es semejante a alguien que está buscando la salvación. Está buscando a su Salvador y viene a la mesa del Señor Jesucristo como lo hizo la mujer sirofenicia. Viene tratando de encontrar a aquel a cuyos ojos hallare gracia. En el contexto histórico de este relato de amor, ella usó ese lenguaje para expresar su deseo de encontrar a alguien que le mostrara una ínfima partícula de piedad. Pero fue Dios quien escogió estas palabras que ella dijo por inspiración del Espíritu Santo y que constituyen una declaración hermosa con respecto a aquellos que buscan la salvación. Ella no va más que a espigar, a comer las migajas de la mesa del amo. Y cuando nosotros acudimos al Señor implorando salvación, no podemos exigirle nada a Dios. No podemos decirle,
Señor, tú nos creaste y por eso tienes que proveer una salvación estupenda y maravillosa para nosotros. Tienes que hacernos hijos tuyos, tienes que restituirnos tu favor, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. No, no podemos acudir al Señor de ese modo. Debemos acudir a Él como lo hizo la mujer sirofenicia o como lo hizo Ruth la moabita, buscando una migaja, buscando una espiga, una partícula del pan espiritual aquí o una partícula del pan espiritual allá. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la Biblia, y es así como debemos venir a Dios, con mucha humildad. Recuerden que en Filipenses 4:6, hablando de cómo los creyentes acudimos al Señor, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Después que somos creyentes, tampoco debemos venir al Señor con arrogancia y decirle: Señor, tienes que ocuparte de este problema ahora. Dice aquí: por nada estéis afanosos, sino en oración y ruego. Nosotros suplicamos ante el Señor. No venimos con exigencias, somos suplicantes. No merecemos lo que Dios tiene para nosotros. Como pobres, suplicamos delante del Señor y le decimos: Padre, si es posible. Oh Señor, no merecemos esto, pero tenemos necesidad de ello. Cualquier cosa que tú quieras darnos es más de lo que nosotros merecemos. Es así como debemos acudir al Señor. Esa tiene que ser nuestra postura ante Él. Y según vayamos examinando esta hermosa historia de amor del libro de Ruth, veremos nuevamente que esa es la manera en que debemos comparecer ante Dios. Pues bien, aquí vemos a Ruth dispuesta a espigar en algún campo para conseguir alimento a fin de que tanto ella como su suegra Noemí, ambas viudas y pobres, puedan hallar fortaleza física. Sin embargo, el lenguaje que Ruth usa hace de ella un retrato del individuo que descubre su bancarrota espiritual, que descubre que no tiene nada que pueda proveerle vida eterna. No tenemos vida eterna cuando estamos fuera de Cristo. Y por ese motivo debemos tratar de buscar algún campo, es decir, de buscar un evangelio donde podamos hallar a alguien que derrame gracia sobre nosotros. Pero el único campo o el único evangelio en el que vamos a hallar la verdad es el campo del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo, porque solamente Él es como vos. Solo Él es el pariente poderoso y rico. Además, Él es quien se hizo nuestro pariente cercano. Es decir, Él se hizo nuestro Redentor. En la medida en que nos adentremos en el libro de Ruth, vamos a ver cómo se desarrolla esta idea más y más. Y ahora en Ruth 2, en el versículo 3 leemos: Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. La frase aconteció que aquella parte del campo era de Booz ha sido puesta ahí para que parezca que fue algo casi fortuito o accidental que ella entrara en el campo de Booz. Recuerden que alrededor de Belén había muchísimos campos sembrados de cereales. Esto ocurrió al principio de la siega y esos campos estaban comenzando a madurar. Por tanto, los segadores estaban activos en todos esos campos de cebada. Más tarde tendría lugar la siega del trigo, aunque es posible que ya hubiera alguno prematuro. Yo no estoy realmente seguro, pero cualquiera que fuera el cereal que se estuviera segando, ella podía haber entrado
en muchos de esos campos. Pero aquí dice aconteció, es decir, aconteció que ella entró en el campo de Booz. Pero bueno, veo que nuestro tiempo se ha terminado y no puedo desarrollar este pensamiento ahora. Comenzaremos con él en nuestro próximo estudio. Una vez más, que el Señor les bendiga ricamente mientras prosiguen escudriñando la palabra de Dios. Hasta que volvamos a vernos, que la bendición de Dios continúe con ustedes.